Amables televidentes, muy pero muy buenas noches. Aquí estamos una vez más felices, estamos una vez más contentos, estamos una vez más complacidos de compartir con ustedes la palabra de Dios en 2000 años después. El tema de hoy, Biblia, tradición y magisterio. Y por supuesto, ¿quién es más que los muchachos que siempre están contentos? Felipe, Salvador y Don Luis. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos al programa 2000 años después. Un martes más con ustedes, compartiendo, como muy bien lo dijo Carlos Pérez, con esa voz de trueno que Dios le ha regalado, compartiendo la palabra de Dios. En este mes de la Biblia, mes septiembre, queremos hacer más énfasis en la Biblia y por ello hemos escogido para compartir con ustedes el tema Biblia, tradición y magisterio. Les invitamos a que, como todos los martes, se pongan confortables allí en sus casas, que tomen un cuaderno, un lápiz, la Biblia, y que tomen nota porque esta noche vamos a desarrollar argumentos que son, creo, muy interesantes, que vale la pena que pues sean estudiados y meditados posteriormente cuando ya el programa haya terminado. La semana pasada no pudimos estar con ustedes, hubo algunos contratiempos técnicos, un rayo que por ahí cayó donde no debía caer, o probablemente pues si cayó tenía que caer allí. No pudimos estar con ustedes, sin embargo grabamos ese programa que vamos a estar transmitiéndoles en otro martes. Como dijo muy bien Carlos Pérez, están con nosotros esta noche los muchachos Felipe, los siempre alegres, dijo Carlos Pérez, Salvador y Don Luis, como me acaba de presentar Carlos, y les damos la más cordial de las bienvenidas, deseándoles que este programa sea de edificación para todos ustedes. Empezamos de inmediato con el desarrollo del mismo, haciendo la siguiente presentación. A mí me llama la atención mucho, Salvador y Felipe, que inclusive aquí en este programa hemos escuchado cuando algunas personas han llamado, dicen que por ejemplo han leído la Biblia por 2 años, se la han leído varias veces, y afirman cosas de la Biblia con solamente haberlas leído, o algún grupo dice algo de la Biblia con una certeza como de que si tuviera la revelación misma de Dios que escuchó de viva voz, y el grupo de más de al lado dice otra cosa diferente. Todos dicen que tienen la palabra de Dios, todos dicen que el Espíritu Santo los mueve, sin embargo dicen cosas que se contradicen entre sí. No entiendo cómo puede ser eso. Podríamos hablar un poquito de la revelación de Dios, cómo llega al hombre, Felipe. Bueno, ese problema, digamos que es un problema que tú planteas de desunión, incluso en ambientes cristianos, se debe a que estos grupos reducen la revelación de Dios a la Biblia. Entonces de ahí donde viene el problema, nos quedamos con una materialidad, unas palabras escritas en un papel, que luego entonces cada quien interpreta de una forma diferente. Se lee un mismo pasaje y hay uno que interpreta una cosa, el otro. Ya esto lo vivió mismo Martín Lutero, lo decía antes de morir, que fue el que pues inventó esto de la libre interpretación, y ya él se lamentaba y decía, no hay quien no invente que es palabra de Dios lo que él llega a sus propias conclusiones, por decirlo en palabras menos peyorativas, que él lo dijo un poco más fuerte. Entonces lo que sucede es que el problema de fondo es que se ha tomado la palabra de Dios escrita y se ha sacado de su contexto, de su ambiente, y suceden estas cosas. Lo que hay que tener presente es lo siguiente: nuestro Señor dijo, y nos dio esa gran comisión, como se dice, antes de ascender al cielo, dijo, id y hacer discípulos a toda la gente, bautizándola, pues, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándola a guardar todo lo que yo he mandado. Entonces la pregunta es cómo se llevó a cabo esa gran comisión, cómo se llevó a cabo el Evangelio, como dice el Catecismo Católico, que para transmitir la verdad salvadora y la norma de conducta cristiana. Entonces, si examinamos los hechos reales que se sucedieron, nos encontramos con que esa transmisión se dio primero de forma oral. Por eso dirá, pues, no me equivoco, es Pablo que dice la fe viene por la predicación. Y es por eso, primero se empezó a predicar, a transmitir la enseñanza de Jesús de forma oral. Eventualmente parte de esa enseñanza se llevará a poner por escrito, y pues intervendrán los obispos católicos, los sucesores de los apóstoles, para determinar cuáles de los escritos formaban parte de la palabra inspirada de Dios.
Entonces ya desde un comienzo vemos un trinomio, vemos una revelación de Dios que nos llega oralmente, luego parte se pone por escrito y una autoridad de fondo que nos ayuda a discernir cuáles de esas enseñanzas orales eran y cuáles no eran, cuáles de esos escritos eran y no eran, y cómo interpretar correctamente incluso lo que se considera ya pues con palabra de Dios escrita. Entonces ahí es donde entramos a lo que decimos la revelación de Dios, nos viene de forma oral y de forma escrita, es la palabra de Dios escrita que es la Biblia y la palabra de Dios no escrita que es la tradición apostólica, y todo esto unido a la autoridad de enseñanza de la Iglesia que Cristo ha establecido, que es lo que se dice magisterio en latín. Tradición apostólica. La palabra tradición, cuando uno la escucha, Felipe, casi que intuitivamente uno piensa en las costumbres de los pueblos, por ejemplo, el palo encebado que hay en las fiestas populares, otros pensarán en los diablicos, otros pensarán, no sé qué costumbres tienen allá en Chiriquí, pero cada lugar tiene sus propias costumbres, propias de la tradición, de la cultura de esos pueblos. Tú hablaste de una tradición apostólica. ¿Qué diferencia hay entre esa expresión y la otra tradición que yo estoy mencionando? Bueno, recordemos, como dice la carta de los Efesios, que nuestra fe se fundamenta en Cristo y los apóstoles. Efesios 2 por ahí. Y entonces hay una tradición cristiana, así como hay una tradición judía, como hay y dentro del cristianismo hay tradición protestante, tradición católica y demás. Pero lo importante aquí estamos hablando de la fuente, de los apóstoles. Tradición, la estamos tomando no en este sentido de tradiciones populares o costumbres de los pueblos, sino que estamos hablando más en el sentido estricto de la revelación de Dios. En ese proceso, la tradición no significa más nada que la transmisión. Y es un término que utiliza mucho San Pablo, del mismo Lucas. Lucas, cuando empieza su evangelio, él pues certifica que él pues va a poner por escrito lo que le ha sido transmitido, o sea, la tradición. Entonces, aquí nos referimos a esa transmisión de la enseñanza de Jesús, pues de los apóstoles, pues, que estamos hablando de Jesús, y que los apóstoles también profundizan, porque Jesús le promete al Espíritu Santo que lo va a llevar a la plenitud de la verdad, y que le va a enseñar otras cosas, dice Jesús. Entonces, esa enseñanza de los apóstoles ya que dan sus sucesores, y que viene de forma oral y vendrá de generación en generación, a eso es lo que nos referimos, al evangelio cristiano, a la enseñanza cristiana, que es transmitida, y que no necesariamente llega a quedar contenida en la Biblia. Entonces, esto se ve, por ejemplo, en formas del culto cristiano, de liturgia cristiana, en formas de oración cristiana, en enseñanza cristiana, la atestiguan en ocasión los padres de la iglesia en testimonios escritos. Y así tenemos, por ejemplo, por tratar de ya poner un ejemplo un poco más gráfico para que se entienda mejor. Si nos encontramos una misa del siglo I o II donde se oraba por los difuntos, obviamente sabemos que era una creencia cristiana la purificación después de muerte, la posibilidad de purificación sea el purgatorio. Entonces nos atestigua la fe cristiana un acontecimiento de oración litúrgico, oración por los difuntos. Esa es parte de la tradición que también nos trae esa enseñanza desde Jesús y los apóstoles. Salvador, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Muy contento. Claro que sí. Muy bien, el título del programa esta noche dice Biblia, tradición y magisterio. Cuando se usa la palabra magisterio, al igual que cuando se usa la palabra tradición, que ya Felipe nos acaba de ilustrar o explicar el sentido exacto de la palabra tradición en el desarrollo de este tema, pero igualmente la palabra magisterio me hace pensar algo así como que el Magisterio Panameño Unido, o una cosa de que como de maestros. ¿A qué nos referimos cuando en la iglesia utilizamos la expresión magisterio de la iglesia? Primeramente quisiera decirte que esa palabra está en la Biblia. Cuando Jesús funda su iglesia, en San Mateo 16, 18, luego al final ya del Evangelio, cuando Jesús asciende a los cielos, Él dice, vayan por todo el mundo y enséñenle. ¿Qué es la enseñanza? Tiene que haber, como decía Felipe, esa iglesia, que es la que está autorizada por Cristo para enseñar. Y es importante eso, Luis, porque más adelante, cuando San Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, dice que Jesús instituyó apóstoles, maestros, y da una cantidad de
como te dijera, de ministerio, ¿no? Entonces, vemos ahí que el magisterio es el que está capacitado o el que está dejado por Jesucristo para que nos pueda guiar en la verdad, o sea, en la correcta interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Recordás aquel pasaje donde va un etíope por el desierto y viene casualmente un tal Felipe, porque que no era nuestro hermano, sino que era un Felipe, que era un diácono de la Iglesia Católica? Un precursor del nombre. Claro que sí. O sea, de ahí Felipe ha sacado Bueno, no sabemos, pero por ahí no podemos. ese afán por enseñar la palabra de Dios, ¿no? Entonces el etíope va leyendo un pasaje del profeta Isaías y le pregunta, Felipe, ¿comprendés lo que estás leyendo? Él dice, no. Felipe el etíope. Felipe el etíope, ¿comprendés lo que vas leyendo? Él le dice, no, si no tengo quien me lo explique. Entonces quiere decir que está el magisterio reflejado en la actitud del alumno y del que va a enseñar aquella palabra de Dios, tal y como se debe correctamente interpretar. Pero entonces, ¿cómo podríamos definir con pocas palabras lo que es el magisterio? Bueno, el magisterio es el que nos enseña la recta interpretación de la Sagrada ¿Y Escritura. dónde está esa cosa o esa gente? No sé quién es. Bueno, ¿Dónde están ellos? Jesús funda su iglesia y Felipe Viero dijo acá, Efesios 2:20 dice que esta iglesia está edificada sobre los apóstoles, ¿verdad? Y entonces los apóstoles forman el colegio apostólico, luego mueren los apóstoles, siguen los sucesores de ellos, que son los obispos, el sucesor de Pedro es el Papa, y los obispos, en comunión con él, son los que están capacitados para darnos esa enseñanza. Igual que los sacerdotes como delegados de los obispos. Igual que capacitada está nuestra productora para hacer los cambios y para pedir los cambios. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato para ponerle más ritmo y más velocidad al programa. Hola amigos, estamos de vuelta en el segundo segmento del programa de esta noche, Biblia, Tradición y Magisterio. Este es el momento en que queremos compartir con ustedes algunos muy breves anuncios. Salvador, creo que te quería mencionar algo muy brevemente. Sí, queremos mencionar que estamos en el mes de la Biblia y que todos estos libros maravillosos de Biblia, estudios bíblicos de diferentes autores o todo tipo de información sobre cualquier tema que ustedes quieran encontrar, lo pueden buscar en la librería San Pablo, que está ubicada en el Boulevard El Dorado, donde serán atendidos de manera eficiente y cordial por la superiora de la librería, que es hermana Nina. También esta librería San Pablo se encuentra en la USMA y en la ciudad de David. Pueden ir ahí ustedes, hermanos, a encontrar cualquier cantidad de libros que van a ser para su edificación personal y de sus hijos. Muy bien, Felipe, quisiera preguntarte si Jesús hizo cosas que no están en la Biblia, o si todo lo que hizo Jesús está en la Biblia. No todo lo que hizo Jesús está en la Biblia, ni lo que hizo Pedro, ni Pablo, ni nadie. La Biblia la atestigua claramente al final del Evangelio de Juan, capítulo 20, dice que muchas otras cosas hizo Jesús. Si se pusieran por escrito no alcanzarían los libros para ponerla. Obviamente es una expresión, pero es verdadera. Aquí no está todo lo que hizo Jesús. Incluso, por ejemplo, en los evangelios no está todo lo que hizo Jesús. Los evangelios no son una biografía, porque no debemos de pensar que en los tiempos de Jesús iban los apóstoles cada uno con una cámara digital fotográfica ahí, grabando qué es lo que hacía Jesús y qué momento dormía y qué decía, para después escribirlo. Eso no es así. Tenemos, por ejemplo, si no me equivoco, de hecho los apóstoles, Pablo dice que él recibió una enseñanza del Señor y era que hay más alegría en dar que en recibir. Curiosamente esa frase no está en ningún evangelio. Pablo la recibió de viva voz, o sea, le fue transmitida. Es la tradición en acción. La tradición cristiana, pues que leyó esa enseñanza, obviamente de los demás apóstoles, de los obispos. Entonces, no todo lo que hizo Jesús está en el Evangelio. La Biblia lo atestigua Juan 20:21, si no me equivoco. Ahora, tenemos algún pasaje bíblico que nos muestre, Salvador, el hecho de que los apóstoles hayan transmitido enseñanzas
oralmente, es decir, enseñanzas que no estén contenidas en la Biblia. Tenemos algunas referencias o algún detalle o algún pasaje o algunos pasajes que nos indiquen que en la iglesia primitiva se recibieron enseñanzas de viva voz, es decir, que no están contenidas en la Biblia. Sí, Luis, hay excelente testimonio de los escritos en la Sagrada Escritura que demuestran que la transmisión oral y de la tradición apostólica pues era muy común en el tiempo de Cristo, ¿no? Y de los apóstoles. Hay una que es fácil de recordar para ustedes, hermanos, que nos escuchan, tanto por el programa 2000 años después como por Radio María, y es la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer del versículo 1 y vamos a leer la versión protestante de la Biblia, la Reina Valera, para que se den cuenta que dice lo mismo. Le dice San Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Vemos ahí que claramente 4 generaciones de personas están ubicadas aquí. Pablo le dice a Timoteo que lo que ha oído de él ante muchos testigos se lo encargue a otros hombres fieles. Tenemos 3 generaciones de cristianos y que sean capaces de anunciárselo a otros, es decir, 4 generaciones de cristianos a los cuales va a llegar la palabra que San Pablo ha predicado, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo clarito de lo que es la tradición. Pasar la enseñanza de uno a otro, de otro a otro, así. O sea, así fue que la iglesia se fue ampliando gracias a lo que es la tradición. Muy bien. La otra vez escuchaba, o leía más bien, Felipe, una especie como de debate entre un laico católico y un evangélico en Estados Unidos. Estaban en una confrontación sobre este tema. Y entonces decía la persona no católica que de todos es sabido que cuando uno transfiere información oralmente de una persona a la otra, la información se tergiversa, la información se corrompe, para decir que no llega igual que como partido. Y hablan de el ejemplo del juego del telefonito, en donde uno le dice al oído a una persona algo y la persona le dice al otro en secreto algo, y cuando llega al final el mensaje original era muy distinto de lo que la persona recibió al final. Ellos dicen que nosotros los católicos tenemos que saber que podemos estar sufriendo del mismo fenómeno. ¿Qué puede comentarle? Bueno, que pensar así es simplemente ver las cosas de un punto de vista muy humano, sin tomar en cuenta que la iglesia es una obra de Dios y que el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, y Él es el que está prometido por Cristo para mantenernos en la verdad. Entonces no es cuestión digo, si fuera por la falla humana ya no habría iglesia. Ni Biblia, supongo. Ni Biblia, ni nada, ¿no? Entonces, pero mira, por ejemplo, ahora he encontrado los manuscritos de Qumran y los textos que fueron transmitidos oralmente primero y después por múltiples de telefonitos de copia a mano, y son textos que están prácticamente, lo que tenemos igualito a prácticamente 100% de lo que se encontraba ahí siglos después. Entonces, para que veamos que quizás es cuestión también de cultura o donde vivimos, a nosotros nos cuesta pensar en eso, pero en otras latitudes no, esa transmisión tan viva, ¿no? Y tan eficaz. Pero lo principal no es la cultura, sino que el que salvaguarda la palabra de Dios es el Espíritu Santo. No es si yo soy más inteligente o me lo memoricé mejor para pasárselo a él, y él si a lo mejor te cambió la palabra para decirlo a ti, no. Es el Espíritu Santo que la mantiene viva. Ajá, interesante el argumento porque, o la explicación, Felipe, porque si no seguimos creyendo que nosotros estamos evaluando o analizando el Evangelio y la obra de Dios a la luz de los valores y de las actitudes modernas en el siglo XX, en donde la memoria también nos juega malas pasadas, porque es muy débil. Nuestra memoria depende de calculadoras, depende ahora de estas computadoras de mano, que no hay nada que guardemos
ni nos esforcemos por recordar, simplemente lo trasladamos a la tecnología. Salvador, en tu exposición decías, en algún momento mencionaste los padres de la iglesia. ¿Te escuché decir eso? ¿Me equivoco o fue Felipe? Fuiste tú, creo. Bueno, no importa, fue Felipe. Muy bien. Entonces, ¿podrías tú explicarnos qué son los padres de la iglesia o quiénes son los padres de la iglesia o a quiénes llamamos padres de la iglesia? Bueno, padres de la iglesia son aquellas personas que estuvieron siendo, dijéramos, discípulos de los apóstoles. Es decir, la iglesia considera 4 cualidades más o menos. Considera la antigüedad, que es ser discípulos de los apóstoles. Considera que hayan tenido una recta doctrina, así la ortodoxia, conforme a lo que enseñó Cristo. Otra cosa importante, una vida santa. Y otra, no recuerdo ahorita cuál es la cuarta, ¿no? Pero ya tenemos tres cualidades que son necesarias para que... bueno, perdón, la cuarta es que la iglesia lo reconozca como tales, ¿sí? Son las 4 normas que tiene que tener un padre de la iglesia. Ahora, este padre de la iglesia tiene que haber estado en el tiempo de Cristo hasta alrededor de unos, creo que la iglesia dice unos 300 años después. Son los primeros padres que consideramos como católicos. La importancia de esto es que la tradición que ellos reciben de los apóstoles va continuada y ninguno de ellos se contradice con lo que originalmente se había planteado en el Evangelio predicado por Jesucristo, porque algún otro lo hubiera refutado, ¿no? Entonces ahí vemos que ese argumento que decía, que Felipe muy bien lo ha aclarado, no se da dentro de la iglesia porque hay un colegio de padres, dijéramos así, que están de acuerdo todos en lo que la iglesia ha predicado desde el inicio hasta el tiempo que van muriendo, ¿no? Y van transmitiendo esa enseñanza a otros. Ese rango histórico, tú decías que tenía que ser asociado a los apóstoles, pero Claro. en 300 años ya no podía haber sido asociado a los apóstoles. O sea, se da la antigüedad, dijéramos de que, por ejemplo, Luis, 300 años no es nada en el tiempo histórico, bíblico. Vamos a ver, San Juan muere en el año 100. Tenemos, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, año 110, por ahí, 120 va muriendo, por ahí en ese alrededor, ¿no? O sea, discípulos de él, éramos 100 años más, 50 años más, son un par de generaciones más que tenemos ya los 300 años. Felipe. Bueno, y ahí lo que habría que precisar es que dentro de la patrística de los padres se distingue lo que son los padres apostólicos y simplemente el resto de los padres. Lo que mencionaba Salvador son los padres apostólicos, o sea, los que tuvieron en vida en tiempo los apóstoles. Ya luego la más simplemente se llama padre y llegamos hasta el siglo VI, en realidad. Ahora, ¿qué importancia tienen los padres de la iglesia? ¿Por qué no se menciona tanto? Toda la razón de importancia es sencillo. Tomamos la Biblia hoy y cada grupo dice algo distinto, de un mismo pasaje. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿tenemos forma de saber originalmente qué entendieron los apóstoles? Claro que sí la tenemos. Ahí estas personas que vivieron y que fueron discípulos de los apóstoles, como dijo Salvador mucho, han dejado por escrito qué es lo que ellos creían, qué es lo que enseñaban, cuál era el culto que ellos celebraban. Entonces nosotros podemos ir históricamente, simplemente examinar el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V de la época cristiana y ver qué es lo que ellos creían y nos vamos a dar cuenta pues, de que lo que ellos vivieron como cristianos no es nada más ni nada menos que la fe católica. Ellos pues celebraban la misa, ellos oraban por los difuntos, ellos bautizaron a los niños. Todas estas cosas que hoy día hay personas que pues la ponen de la Reforma Protestante para acá la ponen pues, en duda, sin embargo ellos atestiguan esa realidad. Entonces sí tenemos un punto de referencia histórico, por lo menos histórico, para saber quién está interpretando correctamente, quién es que interpreta del siglo XX, 2000 años después, la Biblia igual que al comienzo y quién no la interpreta igual que al comienzo. Entonces esa es la importancia de ellos, que son un testimonio vivo. ¿Y cuál fue, si puedes recordar, sé que mi pregunta puede ser impropia, pero quién, si recuerdas, fue el que dijo por primera vez que la iglesia de Jesucristo se llamaba católica? Si Bueno, no es que lo ha hecho propiedades, pero se contiene el registro escrito, o sea, la arqueología, el papel, el pergamino, lo que sea, escrito más antiguo es el año 108 a 110, San Ignacio de Antioquía, que él escribía que ahí donde está el obispo está Jesucristo, y donde está Jesucristo está la iglesia católica. Él lo escribe en el año 108 a 110, y lo importante es que él es discípulo de San Juan, el apóstol. Entonces, obviamente, él lo dice, él lo tiene que haber aprendido de alguien, no lo va a inventar de la nada.
y entonces eso nos atestigua que desde ya el mismo origen de los tiempos apostólicos, la iglesia se le conocía como iglesia católica. Recordemos que Juan muere en el año 90-100 y tenemos un papelito, vamos a decirlo así, del año 108-110. De ahí ya está, pues, y San Ireneo de León luego, en el año 150 más o menos, pone como contrapartida a la iglesia católica a todos esos grupos que van surgiendo y que no tienen su sucesión apostólica, no tienen su origen en un obispo que haya sido consagrado por los apóstoles o por obispos que hayan sido consagrados por los apóstoles. Entonces no han perdido la línea apostólica, y San Ireneo le reta, bueno, nosotros tenemos la lista de nuestros obispos hasta los apóstoles, muéstrenosla a ustedes, decía San Ireneo. Entonces ahí viene la importancia de estas cosas, ¿no? Magnífico. Vámonos a un pequeño cambio, a un pequeño descanso y volvemos en breve, en muy pocos segundos. Aquí estamos, amigos, de vuelta en el tercer segmento del programa 2000 años después, esta noche con el tema de Biblia, tradición y magisterio. Deseamos enviar un saludo, antes de que me pregunten, la pregunta es, ¿y dónde está no dónde está el piloto, sino en dónde está Roquel? Así que le enviamos un saludo a Roquel, quien tuvo un inconveniente de última hora, no pudo llegar al programa por causas muy de fuerza mayor, pero sabemos que está con nosotros ahí en su casa, pues hasta su casa le enviamos un saludo a él, a su esposa, a sus hijos. Espero que estén tomándose un cafecito, saboreándolo. Lástima que nosotros no podamos compartir ese mismo café, pero saludos, Roquel, esperemos que estés muy bien y que el próximo martes pues puedas estar con nosotros también en otro tema interesante de 2000 años después. Hablábamos hace un momentito de los padres de la iglesia, de la importancia de los padres de la iglesia. También, antes de profundizar un poquito en el efecto y la trascendencia de los padres de la iglesia en la historia de la salvación, la pregunta que yo quiero plantear es si la Biblia puede ser interpretada libremente. Yo puedo, por ejemplo, sentarme ante la Biblia, pasar por la librería de San Pablo y comprarme la última edición, la más bonita, la que me han recomendado más, llevármela para mi casa, encerrarme en un cuarto por varias horas diarias, leerla y pedirle al Espíritu Santo que me inspire, que me indique lo que debo entender, y después de meses la he leído y la leo 3 veces, yo vuelvo a orar, hago ayuno incluso, le pido a Dios que me inspire para yo entender la palabra de Dios, y de ahí salgo con interpretaciones de la Biblia. ¿Puedo yo hacer eso legítimamente, Salvador? Bueno, la Biblia no puede ser interpretada de esa manera. Cuando uno la lee para uno mismo, sí puede contener un mensaje y uno lo siente que es para uno, pero sin embargo, yo no puedo interpretar, a mi juicio, pasajes que la misma Biblia dice que son pasajes que los ignorantes tienden a torcer para su perdición. Y vemos así como este Luis ha sido uno de los puntos débiles o los puntos, digamos, negros en el protestantismo, ya que, como bien dijo Felipe, y vemos por ahí por las calles muchas cantidades de grupos que supuestamente con la verdad de la Biblia pues predican cosas distintas cada uno de los otros, ¿no? Y supuestamente si el Espíritu Santo, digo yo, dice la Biblia, es uno y nos conduce a la verdad, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo diga tantas cosas distintas a cada persona que interpreta la Biblia? Es decir, o esté equivocado el que lo interpreta, o esté equivocado, entre comillas, el otro, ¿no? ¿Verdad? No puede ser, no puede ser, ¿verdad? El Espíritu Santo no puede ser porque Dios no se equivoca. Entonces, la misma Biblia nos dice que ninguna profecía, dice San Pedro, puede ser interpretada. ¿En dónde lo dice? En la primera carta de San Pedro, segunda de Pedro, ¿cuánto? 1.20, ¿no? Tenemos aquí, vamos a leerla de la traducción de la Reina Valera para que veamos lo que dice. Primera de Pedro 1, segunda de Pedro 1.20. Aquí vamos a leer la 1.20. Dice: conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada. Una traducción bien curiosa. Es decir, ¿por qué dices que curiosa, Felipe? Porque está bastante fuera de lo que tienen las traducciones
católicas. Católicas y no católicas también, pero un poco más críticas de la traducción. Más críticas de lo que debe ser. Sí. Ahí lo que dice el pasaje en realidad en el original griego es, pero ante todo tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Y acá se cambian los sentidos verbales para que más o menos no diga eso, pero ese es lo que encontramos en la Isla de Jerusalén y otras Biblias. Y nosotros los católicos, ¿qué pensamos sobre la interpretación de la Biblia, Felipe? Bueno, como decía Salvador, yo puedo leerla e interpretarla para mí, para mi vida moral. ¿Qué va a aplicar, qué no va a aplicar? ¿Qué me está diciendo Dios cuando la leo? Y somos exhortados a leer la Biblia, eso sí. Ahora, lo que nosotros no pensamos es que yo puedo llegar, leer un pasaje y de repente sacar una doctrina de mi manga. Así, bueno, hoy yo digo que la Biblia dice que hay que matar a todos los ancianos, la eutanasia, por ejemplo. Porque yo interpreto en un pasaje pues, que a mí me vino en gana. Entonces, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que ya ese nivel doctrinal, de qué dice, qué dice doctrinalmente, para eso hay una autoridad que Jesús dejó en la iglesia. Y ahora mismo sería el Papa y los obispos en comunión con el Papa, los encargados de eso, ¿no? Entonces, eso en comunión con el Papa, quiere decir que los obispos por su cuenta no son inspirados para esta... Si hay un obispo que se declara en rebeldía a la autoridad del Papa, sale de la comunión. Y entonces el sacerdote solamente tiene esa autoridad en cuanto que esté en comunión con ese obispo, que ese obispo esté en comunión con el Papa, pero si el sacerdote rompe con el obispo, tampoco debemos escucharle. ¿Qué debemos hacer, Felipe, como católicos, si por ejemplo alguna vez, Dios nos libre de eso, pudiéramos presenciar o ser protagonistas de que un obispo enseña cosas contrarias a la doctrina de la Iglesia, que lo haga disimuladamente, por ejemplo, porque no creo que lo haga de frente, pero puede que sea disimuladamente? Bueno, afortunadamente esos casos son bastantes casos, ¿no? Tenemos el de Monseñor Lefebvre, el más reciente. El caso de Lefebvre, ¿no? Entonces, digo, a nivel práctico, tú preguntas, a nivel práctico, cumplamos con lo que dice Mateo. Digo, un hermano que se está desviando, hablemos con él, si no busquemos a otro, si no llevémoslo a la comunidad y todo esto. Pero pues nosotros, como cristianos y católicos, donde ya se identifica una persona que sale de la autoridad del Papa, entonces no debemos ya prestarle más atención, debemos quitarnos ese camino porque es un camino desviado. El caso de Monseñor Lefebvre que menciona. Creo que el ejemplo más próximo, ¿no? Sí, y claro, sí. Y que está bastante distante en el tiempo, pero está más próximo del tiempo también. Más próximo del tiempo, sí. Sí, es significativo, digamos. Por el siglo pasado. 30 años más o menos. No, bueno, siglo pasado, sí. Unos 30 años, que es poco tiempo en la historia de la humanidad, pero es mucho tiempo en el quehacer cotidiano, suena como bastante. Salvador, señor Salvador. Se sonríe allá. Señor Salvador, en algún lugar de la Biblia dice que solo la Biblia es la única fuente de revelación de Dios. Esa pregunta es muy buena pregunta porque en ninguna parte de la Biblia lo dice. Lo que dice más bien la Biblia es, en 1 Timoteo 3:15, es que la iglesia, y no la Biblia, es la columna y fundamento de la verdad. Es decir, de esa iglesia que hemos estado hablando nosotros ahora, que viene de Cristo, los apóstoles, padres apostólicos, hasta Juan Pablo II y los que están en comunión con él, es lo que tienen, lo que son el baluarte y fundamento de esa verdad. Pero ¿cómo puedo yo confiar, por ejemplo, Salvador, de que lo que a mí se me ha transmitido y lo que yo escucho y lo que leo en el catecismo, por ejemplo, de la Iglesia Católica y lo que la Iglesia me enseña es genuino cuando, por ejemplo, en ciertos momentos en la historia han habido papas que han sido una verdadera prenda, han hecho cosas abominables, bueno, no quiero ni entrar en detalle, pero ¿cómo puedo yo sentirme tranquilo de que habiendo hecho cosas tan mal hechas, yo puedo confiar de que lo que he heredado, lo que se me ha transmitido, lo que encuentro, ese depósito de la tradición y de la revelación que está resumido en el catecismo, pues es fidedigno? Bueno, hay que distinguir, Luis, en lo que son los pecados morales de estas gentes con lo que son las desviaciones doctrinales, que en este caso ninguna se ha dado. Cristo primeramente prometió que Él estaría con su iglesia hasta el fin del mundo. Es decir, si alguien me dice a mí de que la iglesia enseña cosas que no están en la Biblia, yo estoy de desacuerdo porque la iglesia católica ha enseñado siempre lo que Cristo le enseñó a ella. Cristo la dejó como depositaria de esa verdad, ¿no?
Ahora, te digo que si algún papa pues tuvo pecados morales, que hizo infinidad de cosas, él en ningún momento dijo, vamos a agarrar la Biblia, vamos a romper las páginas en las que dice que no debo ser adúltero, que no debo ser tal cosa, y vamos a cambiarle, vamos a decirle que sí se puede. Él no hizo eso, él no cambió la doctrina, su moral tal vez deseaba mucho, dejaba mucho que desear, pero él, como papa, él nunca dijo, cambiemos la Biblia, nunca dijo lo que escribió San Pedro, lo que escribió San Pablo, tenemos que cambiarlo para ponerlo, adaptarlo a lo que a mí me gusta, como hacen por ahí algunas personas, ¿no? Que adaptan la Biblia a sus conveniencias, ¿no? Yo creo que, Luis, ninguna persona que se considere que busca la verdad debe dudar de que en la Iglesia Católica está la verdad garantizada por 2000 años. O sea, no debe tener ningún temor, aunque encontremos ejemplos en la actualidad también que deje mucho que desear, de sacerdotes, de los laicos, e incluso de obispos. Sí, entonces, Felipe, podemos estar tranquilos moralmente hablando, en el sentido de que la transmisión de la doctrina que Jesucristo nos vino a traer está fidedignamente guardada y bien enseñada por la Iglesia. Así yo lo creo, porque yo creo lo que Cristo pues prometió, y como yo creo que Cristo es Dios, yo también tomo a Cristo con todo lo que Él ha venido, incluso con esas promesas que a algunos le parecen difíciles, le parecen palabras difíciles, yo también las tomo. Pues Jesús dijo, es imposible que no vengan escándalos, pero en cuanto a la doctrina dijo que el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad completa, a la iglesia que Él está fundando. Entonces, esa es la tranquilidad. Podrán haber mil escándalos, pero las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Sí, porque me llama la atención el caso de San Pedro, que hizo lo que hizo, que negó a Jesucristo 3 veces, pues simplemente se avergonzó de él, y sin embargo tiene 2 cartas que aceptamos como palabra de Dios revelada e inspirada. Entonces ahí se ve un caso en donde la conducta moral aquí están no opaca, ¿verdad? Están en nuestras Biblias y todo. No, recordemos que que revela Dios, y nosotros somos una religión revelada. Dios ha hablado, se ha revelado, se ha mostrado a nosotros, Él nos ha dado su verdad. Si fuera cuestión de que me fui a una gruta allá y a una cueva y me encerré y hice una doctrina humana, podríamos temer. Pero como es lo que viene de Dios, Él la sostiene. Y... Sí, no estoy seguro si tenemos teléfonos disponibles esta noche. Espero que me soplen por allí. Si tenemos teléfonos disponibles, 232-8100, ¿lo tenemos disponible? Sí, está disponible, 232-8100. Para ustedes, queridos televidentes, si desean llamar a partir de este momento, en los pocos minutos que nos quedan, mientras nosotros continuamos con el desarrollo del tema. 232-8100. Ya entraron las llamadas, apenas abrimos los teléfonos. ¿Tenemos alguna llamada? Muy bien, continuamos. Nos van a avisar cuando tengamos Tenemos la primera llamada. Buenas noches, adelante. Buenas noches. O sea, es para preguntarle a los moderadores del programa, ¿por qué entonces la Iglesia Católica enseña acerca de la adoración de imágenes y la Biblia prohíbe esto desde el Génesis hasta la Apocalipsis? Perdón, no le escuchamos bien, repita. Habla de imágenes. O sea, ¿por qué esto enseña la adoración de las imágenes si esto está prohibido en la Biblia desde el Génesis hasta la Apocalipsis, que habla de que no se debe adorar imágenes? Ajá. ¿Cómo no? Entendimos su pregunta. Le contestamos de inmediato. Bueno, brevemente, la Biblia primero no prohíbe tener imágenes, sino que más bien Dios exhorta a que tengamos imágenes religiosas. Ya es el capítulo 25 del Éxodo, Primera Reyes capítulo 7, capítulo 6 también. Y segundo, la Iglesia Católica no enseña a adorar imágenes. Aquí tengo en mi mano el Catecismo Católico. Yo haría una oferta aquí a nivel nacional que si me encuentran el párrafo donde la Iglesia Católica enseña a adorar imágenes, yo le doy $1000. O 10.000, o 1.000.000. No te... Pero yo tranquilo porque no lo puede encontrar. La Iglesia Católica no enseña a adorar imágenes. La Iglesia Católica, siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos y de la misma Biblia, desde el tiempo del Antiguo Testamento, pues sí tenemos imágenes religiosas, que nos sirven como la fotografía que nos recuerda algo, pero la enseñanza no es adorarla. Eso quede claro. Magnífico. Y si usted desea profundizar un poco más respecto a esa inquietud u a otras, respecto a la Iglesia Católica, le invitamos a que adquiera estos 20 fascículos que están en la librería San Pablo, que explican
estas preguntas, estas inquietudes que típicamente se les plantean a los católicos por allí. Por ejemplo, ¿adoran imágenes los católicos? La segunda, si acepto a Jesús como Señor y Salvador, ya estoy salvado. ¿Se debe bautizar a los niños? ¿Puedo yo solo interpretar la Biblia a un precio realmente fácil de adquirir en la librería San Pablo? Estos 20 fascículos de respuesta católica. Tenemos otra llamada, le damos paso. Muy buenas noches, adelante. Gracias. Sí. Sí, siento amable, señores. Una preguntita. Miren, yo estoy recibiendo visitas de los mormones en los últimos días. Según lo que ellos me han explicado últimamente, ellos dicen que hubo un momento, obviamente, que hubo la revelación de los profetas, ¿no? Pero que ellos con el tiempo fueron muertos todos los profetas y apóstoles y la iglesia quedó, como quien dice, sin guía. Algarete. Cada uno entonces interpretó la Biblia a su manera. Entonces, con la revelación de José Smith, que recibió en 1820, se le apareció un ángel después Dios revelándole la verdad para que la gente volviera a unificar el criterio respecto a la Biblia. Y por eso en cierta forma indican que esa es la nueva revelación. Prácticamente aquí siento como que me indican que el complemento de la Biblia es parte, el libro del Mormón es parte del complemento de la Biblia. Quisiera aclararme eso un poquito. Gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por su llamada. Bueno, volvemos a acabar mi punto. O Cristo que Dios se equivoca, Dios mismo se equivoca, o ese es un falso profeta. Y lo digo en el sentido de que la misma Biblia dice que el profeta que se equivoca es un falso profeta y no viene de Dios. Lo que dice, le digo al televidente que lea el capítulo 28 de Mateo, versículo final, donde Jesús dice que Él está con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Cristo. Desde el comienzo de que Él estuvo en la tierra, hoy el año 2003 y hasta donde lleguemos. Y dice siempre, todos los días. Entonces, si le creemos a este profeta que dice que ya se acabó esa presencia de Dios y por tanto hay que fundar una religión nueva, entonces tenemos que decir que Cristo se equivocó y entonces guardemos la Biblia y vámonos para la casa porque todo aquí es mentira. Y me llama la atención, Salvador Felipe, que no solo el señor Smith dijo lo que dijo, sino también Ellen G. White salió con otras teorías. Hay otros que dicen que Constantino paganizó la iglesia en el siglo III y que ya Dios la abandonó y que ya no era la iglesia, la iglesia católica no era la iglesia cristiana. Entonces, bueno, Cristo se equivocó entonces. Y también el Señor de los Testigos de Jehová, también él tuvo sus propias inspiraciones. Que el Señor de los Anillos. A ese ritmo vamos a llegar al Señor de los Anillos. E inclusive en estos días escuché porque todos los días salen nuevos, que dicen que nosotros sí somos lo que nosotros sí somos, no son los demás, somos nosotros. Y vienen con un argumento de que se le apareció a alguien y todo lo demás. Pero tenemos una llamada, le damos paso. Muy buenas noches. Sí, puedo nuevamente enfatizar sobre lo que es la idolatría. La Biblia habla sobre la idolatría. Dice que no nos haremos imagen de lo que está arriba en los cielos ni debajo de la tierra. Quisiera hacer una pregunta respecto a eso. Si Dios manda eso, ¿por qué la idolatría está dentro de la iglesia? Independientemente de que no se adore, pero está en la iglesia y Dios condena la idolatría. ¿Me podría explicar eso? Por supuesto, con mucho gusto. Mira, el Salmo 115 habla algo respecto a eso también, si lo pueden leer, y el, lo pueden interpretar. Y el 136. 115 también, No, si el quieren. Salmo 115 habla sobre la idolatría, también cuando 135 también lo habla. cuando el becerro, también cuando Moisés estaba haciendo la tabla y bajó el pueblo que había hecho un becerro, y Moisés indignado por lo que habían hecho. Entonces todo lo que habla de idolatría es abominación a Jehová. Si la iglesia está en esa práctica, entonces el pueblo por no conocer, acuérdense que la iglesia está... Muchas gracias, vamos a contestar tu pregunta porque el tiempo apremia. Yo le quiero comentar al hermano aquí que lea la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 5, donde San Pablo dice fornicación, impureza, pasiones, mal deseo y la codicia, que es una idolatría. Y yo sé quiénes son los codiciosos en este pueblo cristiano, o sea, los que piden el diezmo, los que piden, que dice que la iglesia católica adora imágenes, y eso es falso. A ver, Felipe. Bueno, el desliz bíblico que está cometiendo el televidente es que no está leyendo la Biblia completa. Yo, por ejemplo, yo me encuentro un pasaje en el capítulo 25 de Éxodo, él está citando el capítulo 20, y yo cito 5 capítulos más adelante, donde dice que Dios le dijo a Moisés, harás además 2 querubines de oro macizo y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y le manda a hacer un sinnúmero de imágenes para el templo, y Dios se hacía presente en ese templo y demás. Entonces, nos encontramos que es Yahvé, Dios mismo, que manda a hacer imágenes. ¿Acaso Dios puede idolatrar? ¿Acaso Dios puede equivocarse? Inclusive le manda a hacer unos bueyes dentro de la iglesia, 4 bueyes dentro del templo.
un montón de cosas. Entonces, lo que sucede es que ciertamente la Biblia sí prohíbe la idolatría. El error está en que la persona está haciendo un sinónimo, imagen, ídolo, ídolo, imagen, como si una imagen automáticamente fuera un ídolo. No, el becerro de oro sí fue un ídolo, lo adoraron, pero que tenga una imagen de Jesús o de la Virgen María, y yo sé que es un pedazo de yeso y uno lo adora, eso no es una idolatría. Porque lo que cargamos en nuestras carteras que... Tenemos imágenes de billetes de Washington, y nadie dice que están idolatrando en su cartera. ¿Y qué manera de guardarlo, a esas imágenes y cuidarlas? Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Para el señor Felipe. Bueno. Oiga, licenciado, estoy viendo su programa, muy buena noche. Bueno. Yo quisiera hacer una pregunta, mire, que yo soy un señor, tengo 54 años. Joven. Sí, tengo 54 años. Soy joven. Está empezando a vivir. Sí. Sí, cómo no. Me alegra ver, me gusta, lo estoy viendo por televisión. Oiga, yo tengo un problemita que yo quisiera saber, licenciado Felipe, directamente, ¿cuánto gana uno y cómo uno puede hacer las preguntas así? Que ¿a dónde puede uno ir a su despacho? Dígame el número de teléfono, después lo llamo después. Sí, bueno, vamos a aprovechar para decirle que si usted desea comunicarse con el grupo o alguno del grupo, puede hacerlo a través de el correo electrónico que en este momento debe estar apareciendo por allí. Supongo que no lo tenemos esta noche disponible, que es 2000dc@hotmail.com. 2000dc en palabras, 2000dc@hotmail.com. Creo que es el lugar más ideal, o tú conoces que si podemos dar alguna otra referencia. Si alguien está interesado en charla para el grupo parroquial y demás en la parroquia de Los Ángeles, 260-3705, dejan su nombre y su teléfono a la secretaria y ella entonces nos da el mensaje para darle la Muy bien, llamada. tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches, los felicito por su programa. Es la primera vez que llamo. Mire, yo le quiero preguntar. El domingo que practicamos los católicos, los hermanos separados, ¿es tradición? Segundo, la palabra Biblia aparece en la Biblia. Tercero, ¿Cuántos libros tiene la Biblia? no. Ayudando. Estoy soplando. Ya la otra se me olvidó. Disculpe. Le estaba soplando. Sí. Muy bien, gracias por su llamada y comente, Salvador. No, pues lo que él está diciendo es interesante, ¿no? Por ejemplo, la palabra Biblia no aparece en la Biblia, ¿no? ¿Qué otra cosa dijo él? El domingo y el sábado. Bueno, la iglesia sí siempre ha celebrado el primer día de la semana como el tiempo de la nueva creación. Ya desde las primeras comunidades celebraban, desde el primer día de la semana se reunían, Hechos 27, y celebraban lo que era la fracción del pan, lo que era la oración y todas esas cosas así, ¿no? Lo que hacemos ahora las comunidades actuales, los mismos días de domingo, ¿no? Esto, como te digo, representa una nueva creación, un nuevo testamento, ¿no? Cristo resucita un día de domingo, o sea, la iglesia toma el domingo como el inicio, celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, ¿no? Y en la Biblia en algún lado dice cuáles son los libros de la Biblia. No, eso lo dijo la Iglesia Católica en el año 393 en el Concilio de Hipona. Lo reafirma en Cartago en el 397, 417 y varios concilios más. Y eso lo habrá hecho de manera infalible. Claro que sí, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Y entonces la infalibilidad podría ser solo para eso o sería una señal que acompañaría a esa iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque Jesús hizo una oración en la cual él ora y le pide al Padre por San Pedro, ¿no? Le dice: Pedro, cuando yo he orado por ti para que Satanás cuando el zarandeo, dice, tu fe se ponga fuerte, y así cuando vuelvas, dice, tenés que confirmar a tus hermanos en la fe, ¿no? Es decir, si Jesucristo hace eso con Pedro, que fue el primer papa de la iglesia, quiere decir que con todos los demás papas también ha hecho lo mismo, ¿no? Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera saludos a usted y sobre el buen programa que tienen ahorita, hijo. Quería saber usted qué sabe sobre el jefe o líder de los jesuitas. Usted sabe muy bien que aquí en Panamá llegó el padre Loring. Yo me tuve la facilidad de mandarle un email y me sorprendió que el jefe de los jesuitas se le llama Papa Negro. ¿Usted qué sabe sobre eso? ¿Se le llamaba? Ajá, además, ¿Se le llamaba? quería saber sobre lo que ustedes dicen de que los codiciosos y eso, y en Malaquías habla sobre, Malaquías 3 sobre los diezmos. También para que pueden hablar sobre eso. Muchas gracias. Muy bien. Papa Negro. Sí, lo que pasa es que
los tiempos posteriores, por ahí por la reforma protestante y demás, que se da una reforma en la iglesia, una renovación en la iglesia, estaba en mencionar la orden de la Compañía de Jesús, o los jesuitas, fundada por San Ignacio Loyola. Entonces ellos actuaban fuertemente en la iglesia en esa época y en adelante. Entonces para allá después con su acción ellos usaron de mucho en favor de Moisés y del Papa, porque eran pues sus aliados en la forma de la iglesia. Y pues vamos a decir que entre comillas llegaron a tener una prominencia, un puesto importante, al punto que el jefe de los jesuitas, como se viste en enero, le decían que el Papa Negro como que tuviera mucho poder. Era una forma de decir, pues. En cuanto al versículo que mencionó, que fue el que leíste, Salvador, lo que Salvador quiso explicar es que la Biblia menciona muchas formas de idolatría. Se quiere reducir la idolatría a una imagen, y eso está en el corazón de las personas, y ahí habla de fornicaciones, de malos deseos, de otros amores, codicia, ¿no? Codicias. Entonces, estas son formas de idolatría que no tenemos que perder de vista, porque es muy fácil señalar que una imagen y mi vida cómo está. Sí, tenemos la última llamada de la noche. Buenas noches, adelante. Aló. Sí, buenas noches. Sí, mire, yo antes oí al señor de lente que dice que algo así como en los tiempos de Cristo. Quiere decir que ahora no estamos en los tiempos de Cristo. Él dijo una frase así antes. Le comentamos enseguida. En los tiempos de Cristo. Sí. Cristo existe por siempre, no en los tiempos de Cristo, sino que ahora también es Cristo. Gracias por su llamada. Vamos a tener que ponerle un nombre aquí a Salvador. Salvador, el hombre de la camisa roja otra vez, o el hombre de los lentes. Salvador, comente. Bueno, no tenemos tiempo, se nos acabó el tiempo, pero tiene 15 segundos para contestar eso. sí, realmente tiene razón, ¿no? El tiempo de Cristo es eterno, ¿no? Lo que pasa es que yo me refería a la parte histórica, ¿no? O sea, no me voy a confundir la parte histórica. Cristo también estuvo en historia como un hombre, aunque va a estar siempre, es que desde el inicio de la creación del mundo Cristo está presente y lo estará hasta el final y por siempre jamás. Y Salvador se estaba refiriendo obviamente a los días en que Cristo estaba por aquí caminando por la tierra con su cuerpo y su espíritu. Amigos televidentes, hemos estado muy complacidos de compartir con ustedes este pequeño intercambio con respecto a la Biblia. Esperamos que ustedes se entusiasmen con la Biblia, que la lean, que la estudien, la mediten, y usted, si es católico, se sienta confiado, tranquilo de que cuando usted abre el catecismo de la Iglesia Católica, está fundándose en la tradición de los apóstoles y 2000 años de interpretación de la Iglesia en torno a las Escrituras, tal como Jesucristo se lo autorizó en Mateo 16, 18, y que las puertas del infierno jamás podrán vencer a la Iglesia Católica. Sus amigos Felipe, Salvador y Luis, y además los amigos acá en los estudios, el señor Melgar, que está allí como un árbol de roble, les deseamos que tengan, por la gracia de Dios, una semana siempre alegres en el Señor.